Hola amigos de Garage Days, hoy tenemos el quinto Mustang Mach-1 de la historia. Son 460 caballos, no, que no me enrollo. Pablo, corta, que yo quiero derrapar. ¿Quién ha visto mi casco? No os preocupéis que ya he encontrado el casco y lo voy a usar, como siempre. Os decía que es el quinto Mach-1 porque antes estuvo el del 69, el del 71, 74 y 2003. Ha quedado guay, ¿eh? Bueno, pues eso, os digo que es el quinto. Este es una evolución del GT que ya conocimos aquí en Europa y que hemos conducido bastante y que se ven bastantes por la calle. ¿Sabéis por qué se ven muchos? Pues porque es la mejor relación entre potencia y precio que hay en el mercado. Estos son 460 caballos y para 460 caballos en un BMW, en un Mercedes, en un Audi te tienes que gastar 40.000 euros más, que es una animalada de diferencia. Entonces tiene muy buen precio. Por cierto, hablando de precio, abajo en CarWow os dejo el descuento, que para este coche 4.400 euros lo podéis sacar de descuento. El Mach-1. ¿Sabéis por qué lo llamo Mach-1? Pues mirad, muy sencillo. Este coche se llama Mach-1, la versión eléctrica Mach-E, y el grupo de música AC/DC. Ni AC/DC, ni Mach-1, ni Mach-E, ni gaitas. Estamos en España y hablamos en español, aunque suene mal. Os decía que este Mach-1 se hace sobre el GT, sobre el que cambia la parte aerodinámica, una parte estética, ya veis la decoración, parte estética con el spoiler delantero, el trasero, tomas de refrigeración, estos faros falsos que son más falsos que Judas, pero que aquí puedes poner un faro, que Ford no te lo vende, pero puedes poner un faro y puede quedar bien. Tiene cambios también de suspensión en la dirección y mejora la refrigeración, porque Ford, bueno, Mustang, porque no pone Ford por ningún lado, porque en el fondo es una marca dentro de Ford, Mustang te ofrece este coche como una versión pues de circuito. Y además es que versión de circuito, que además es el fin de fiesta de este coche, porque a finales de 2022 cambia de generación y cambiará su plataforma, que esta es una plataforma que se hizo pensando en Europa, con la suspensión y la delantera y trasera y sin el eje rígido. Y se hizo un buen coche, Cambios estéticos, aunque funcionales, porque este deflector sí que mete carga aerodinámica. Aquí vemos el logo de Mach-1, nada de Mustang, y el difusor, la imitación de difusor que lleva la versión GT500, que no la tenemos en Europa. Y por supuesto, fijaros qué colas de escape que vamos a escuchar. Mira, prestad atención, esto es música celestial, el último V8 atmosférico que tenemos en nuestro mercado. A ver, porque es que esto al final tiene un morro tan largo que es lógico que tenga un capó largo y pesado, sin hidráulicos. A ver, os decía, esto es un V8, una rareza, en vías de extinción. V8 atmosférico, porque por ejemplo, esto V8 sigue usando Mercedes, pero Mercedes lo tiene sobrealimentado. Porsche para estas potencias está recurriendo a motores de 6 cilindros también con turbo, aunque tienen el GT3, que bueno, que eso es otra rareza también. Y BMW igual, están con motores con turbo, con 6 cilindros, y Audi también. Entonces, V8 atmosférico, esto vamos, digno de... Y además lo puedes comprar manual, porque esta es la versión automática de 10 velocidades, pero también hay uno con la caja de cambios G-Track de 6 velocidades manual. De verdad, que es una rareza. Por eso os decía que sí, que el coche es caro, tiene un sobreprecio, pero no es tan caro si empiezas a analizar.
El motor es el de la versión Bullet y tiene 460 caballos, que los 10 caballos que tiene más con respecto al GT es por cuestiones de la admisión. También han mejorado la refrigeración del motor, todo el tema de radiadores y entradas además por aquí que van directas a los frenos. Ya veis aquí la admisión, un cono de papel, que por cierto muy limpio no está, pero bueno, espero que no nos afecte mucho en la vuelta rápida. Una barra entre torretas. Bueno, pues la forma que tienen los americanos de hacer las cosas, que es una forma bastante interesante. Los europeos somos más precisos, pero los americanos hacen cosas muy buenas, y esta es una de ellas. Bueno, que se sobreentiende que la configuración del coche es motor longitudinal y propulsión trasera, con diferencial autoblocante mecánico de discos. El tema de suspensión, vamos a ver, han utilizado piezas tanto del Mustang, del GT500 como del 350, en cuanto a brazos, en cuanto a silent blocks, casquillos, bueno, llevan muchas cosas diferentes. Los frenos siguen siendo los mismos Brembo de 6 pistones, de pinzas de 6 pistones, y han aumentado el tamaño de la llanta, que por cierto llevamos un 255-40-19, con los Michelin Pilot Sport 4S que tanto me gustan, lo tiene que hacer bien ahora en la vuelta rápida, pero yo creo que antes de dar la vuelta rápida vamos a ver cómo va en carretera, porque este es un coche, a ver, es un deportivo tranquilo, ahora os cuento de qué va esto. Por cierto, las llantas se evocan a los primeros Mach 1. Pues sí, a pesar de sus 460 caballos y toda esta imagen, es un deportivo tranquilo. Te explico mi definición de deportivo tranquilo. Es un coche que primero, no necesitas ir a mucha velocidad para disfrutarlo. Segundo, tampoco está hecho para ir a mucha velocidad. En línea recta sí, pero en zonas de curvas del típico tramo que tenemos en Europa, pues lo disfrutas mucho, pero yendo tranquilo a un ritmo alto. Vamos a ver, yo creo que es de los coches del mercado que más se disfrutan desde las primeras 1000 vueltas. Con eso ya te estoy explicando muchas cosas. Lo disfrutas abajo, tirando del par desde abajo. Aquí tienes motor, pues es que de sobra, tienes motor de sobra. No tiene un movimiento de carrocería súper efectivo. Ya os digo, es cómodo de suspensión, es muy agradable de llevar, muy agradable viajar rápido con él, pero no os metáis a hacer un tramo. O sea, puedes hacerlo y lo puedes hacer perfectamente y vas a tu ritmo y lo vas disfrutando, pero no es cañero. El cambio, este coche, siendo el Mach 1, yo lo compraría manual. ¿Por qué? Pues porque este coche es un pedacito de historia, casi es una pieza de colección. Entonces, ya ahí me voy a lo que no voy a tener nunca más, que es el cambio manual con un motor V8 atmosférico. Yo ahí no lo dudaba. Este cambio automático de 10 velocidades es un convertidor de par. A veces me parece un poco brusco. Si lo utilizas en plan normal, tranquilo, está bien, pero cuando quieres ir rápido tiene unas brusquedades que no necesita. Pero bueno, tampoco es infumable, o sea, es aceptable, pero yo este coche lo cogía manual. Además recuerdo que probé el Bullet y probé el GT y he probado el Mustang normal, y yo creo que este coche es para llevarlo manual. El coche es grande, simplemente meterlo en mi plaza de garaje te das cuenta que es un coche grande, a pesar de ser un coupé. Es 4 plazas, bueno, en realidad es 2 más 2 plazas. Detrás tienes la altura, tienes menos altura que un 911, pero de espacio de piernas más o menos es igual. Te cabe un simio, un primate cualquiera.
Lo que sí que tiene es un gran maletero. Cabe el equipaje para esas 2 más 2 personas que puedes llegar a meter. Pero yo hoy he castigado a alguien y le he metido en el maletero. Escuchad, escuchad. Hola, Olita, vecinito. Pues sí, está nuestro amigo Ned. ¿Por qué? Pues porque es un Mustang y ha cogido el coche para intentar sacarle el menor consumo posible y le ha sacado 8,6 litros de media. Casi eso es una herejía, hacer esto con un Mustang. O sea, yo me estoy moviendo ahora, mira, que voy tranquilo hablando y está en 11,5. El consumo medio oficial de este coche son 11,7. Haceros una idea. Este coche va a gastar, si empiezas a usarlo, pues todo lo que te ofrece, de los 12 litros es difícil que bajes. Pero mirad, en un paseo tranquilo, pues 11,5, 11,7 está bien. Los asientos delanteros, mirad qué bonitos son muy agradables. Tienes sensación de estar en un sofá, pero en un sofá que te sujeta bien el cuerpo. En conducción deportiva son agradables, pero lo son más en el viaje o en el día a día. Me gustan. Tienes unos baquets opcionales, creo que son unos 3.000 euros. Solo te recomiendo ponerlos, porque estos ya están muy bien, solo te recomiendo ponerlos si estás pensando en este coche como la apreciada pieza de colección que puede llegar a ser. Entonces ahí sí, porque ya pones el cambio manual, estos buckets, esta estética, el Match 1, aquí con su edición limitada y tal, y yo creo que sí que es un buen conjunto. Pero si no estás pensando en eso, deja estos asientos, te van a gustar. Tiene un botoncito aquí, mirad, que tiene el símbolo de Mustang, del caballo, que cuando tú aprietas cambias toda la configuración. Ya estáis viendo todas las pantallas que tienes, puedes cambiarlas en función del modo de conducción. Los modos de conducción, por cierto, tienes un modo normal, un modo deportivo, un modo para circuito y otro para hacer incluso arrancadas, y luego otro para lluvia o nieve, para situaciones complicadas. Puedes llegar a desconectar el control de estabilidad y luego ya veréis en la vuelta rápida que lo desconectaremos. Una de las gracias es que puedes configurar lo que quieres ver. Es que puedes ver hasta la temperatura de la culata y el aire de la admisión, cosas muy interesantes que luego hoy en día nadie entiende, pero que lo puedes ver, y me gusta que lo tenga. De todo el comportamiento en carretera, vamos a quedarnos con la palabra confort, agrado, velocidad, podemos decir, pero sobre todo lo que os he dicho, que conducir este coche es conducir un pedacito de la historia del automóvil. No sabemos lo que viene, bueno, sí, sabemos lo que viene, y no en esta marca, en todas las marcas, sabemos lo que viene. Así que esto es, al final, un regalo para los amantes del motor. No a la europea, a la americana, pero no deja de ser un regalo. Y ahora vamos a disfrutar viendo lo que corre. Tela. Como era esperado, hay velocidad, es lógico, son 460 caballos. No tenemos datos, porque como somos nuevos no tenemos datos, pero bueno, sí que está lleno internet de datos para ver si estas aceleraciones son buenas. Yo creo que están bien para el tipo de coche que es. Lleva un modo solamente para hacer aceleraciones, de salida, arrancadas de cuarto de milla, cosas que en Europa no entendemos, pero que al otro lado del charco sí. Bueno, está claro que es más lento que cualquier rival de 460 caballos europeo, pero bueno, no está mal.
Pero a mí lo que más me interesa es lo que viene ahora, lo que viene a continuación, que es la vuelta rápida, porque en la calle ya habéis visto que es un poquito, bueno, que hay que tenerle respeto a este coche. Pero vamos a ver aquí en el circuito con todo quitado, a ver qué hace. Estoy intrigado, estoy intrigado. ...24-0... Siempre me río cuando me quito el casco, parezco idiota, pero bueno, algo idiota seré. A ver, lo primero que tengo que decir, lo primero, este coche muerde. Es rápido, ya habéis visto, un 24-0, es un tiempo rápido. Ahora mismo no sé entre qué coche se ha colocado. Bueno, sí lo sé, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí lo sé. A ver, 24-0, pues un poco más lento que un Cupra León 300 y más lento que un Supra, por ejemplo. Bueno, corre mucho. O sea, lo que es en la recta corre mucho, frena bien, lo que pasa que sí que notas que pesa. A ver, vamos a poner esto, lo voy a poner en D, tranquilito. Sí que notas que pesa en la frenada. Cuando metes dirección no es muy directo. Y es más, tienes que ir con el acelerador totalmente quitado, meter dirección, porque si aprietas un poquito el acelerador, lo notas que se empieza a ir subvirando. Pero claro, de ahí, en el momento que empiezas a acariciar el acelerador, pasa al sobreviraje natural de este coche. Esa parte la hace bien y sale, y bueno, pues te va derrapando. El cambio no es... O sea, sí, es de acorde al motor y a todo, pero no es la deportividad que estamos acostumbrados en estos cambios. Pero se lleva bien, o sea, te deja controlar el coche. Aquí bajar a segunda es una locura. O sea, todas las curvas lentas las he hecho en tercera. Hay una que creo que he metido segunda, pero las he hecho en tercera. A ver, tienes muchas sensaciones, pero es un coche que para llevarlo todo desconectado en carretera abierta hay que tener las cosas muy claras, pero muy claras. Yo no lo haría, yo no las tengo, yo las tengo aquí en el circuito, y aquí sí que lo desconecto todo. No sé, o sea, es agradable, es divertido, no es preciso, pero tiene algo, tiene ese encanto, mirad lo que os he dicho cuando estaba en la calle. Me daba igual qué tiempo fuese a hacer el coche, y ahora me sigue dando igual el tiempo que haya hecho. ¿Por qué? Porque lo he disfrutado de otra forma. Vamos a analizar. A ver.
Bueno, me ha costado bastante, tengo que decirlo. El INTA no es el sitio para este coche. Es entre el tamaño que tiene, lo grande que es, cómo te entrega la potencia, los desarrollos del cambio, una serie de cosas, se le atraganta al INTA. No ha hecho mal tiempo, porque yo considero que rodar en 24.0 es un tiempo rápido, pero ya veis que sus rivales o coches que no son, si es que no tiene rivales este coche, si es que está donde tiene que estar porque al final es que no te engaña, es lo que es, ahí lo veis, es un coche que lo ves aparcado y estás deseando subirte, te subes y estás deseando arrancarlo, lo arrancas y estás deseando andar con él, y empiezas a circular con él y estás deseando, ¿sabes? Y te bajas y lo miras y dices, me quiero volver a dar otra vuelta. Es otro mundo, es otra, o sea, tienes sensaciones hasta en parado, hasta mirando la llave. Bueno, no, la llave no, que es muy fea. ¿Veis? Es que es muy feo. Pero bueno, no nos compramos el coche por la llave, nos compramos el coche por lo que es. Y es cierto que no es perfecto, que tiene miles de defectos, pero esos miles de defectos son los que hacen sus virtudes, porque simplemente el hecho de que tenga un motor atmosférico V8 de 5 litros y encima el precio que está, es que se merece ya un pedestal solo para el solo, no tiene rivales, está en otra historia. Vamos a ver el tiempo que ha hecho, 1.24.0. Bueno, pues ha rodado como un Cupra León 300, bueno, pues está bien, me encanta este tiempo que ha hecho. No quiero que sea más rápido, no necesito que sea más rápido. Sí, bueno, tienes ahí coches, bueno, un M4 Competition, claro, manual, hace 1.22.7, pero no es rival de este coche. No sé, es la primera vez que os digo que, bueno, que os olvidéis del tiempo, quedaros con las sensaciones, que os he dicho en parado, quedaros con las sensaciones paseando, ese paseo bonito que tiene con el ruido del motor. No sé, yo creo que te vende lo que, o sea, lo que ves es lo que tienes. Me gusta. ¿Me lo compraba? No, porque no lo necesito, pero sí sería en el garaje imaginario ese que todos tenemos, sí sería uno de los coches que tendría. Eso, tenerlo por seguro. Pero bueno, lo que gasta, lo que corre, cómo es por dentro, vamos a sacar la conclusión final. Ah, por cierto, hay una cosa que sí que se me ha olvidado contaros. Y es que analizando los datos en el ordenador me he dado cuenta que podía haber bajado más el tiempo. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil no cometer errores, y he visto que a lo mejor la vuelta teórica ideal habría sido 3 décimas más rápida. Pero como lo que ha salido es esto, pues este es el tiempo que se queda. Pero algo habríamos mejorado, Venga, vamos a ver la conclusión. Bueno, y para dar la conclusión, como siempre, voy andando al lado del coche, que es un plano que a Pablo le encanta. A mí me gusta más estar parado, pero bueno, oye, a que parece más importante, a que transmito más seriedad. No me toméis en serio nunca. Vamos a ver, este coche se compra con el corazón, no se compra con otra cosa. Vale que tiene muy buen precio, vale que tiene muy buena potencia, que tiene una estética, yo diría, espectacular. Hombre, así en amarillo, va en gustos, ¿no? Lo tienes en más colores, lo tienes manual, lo tienes automático. No sé, no es un coche para todos los días, es un coche para el que quiere tener este coche todos los días. Me he puesto muy romántico, estoy diciendo mucha tontería, pero por favor analizarlo. Vosotros que sois un público que os gustan las sensaciones, aquí hay sensaciones. No es la radicalidad de los Hyundai, os dejo por ahí el vídeo de los últimos que hice, el i30N, que son otro tipo de sensaciones. Esto es un glamour, esto es, no sé, es como cuando estás enamorado y tienes pajaritos y tal, pues es eso. Así que suscribiros, por favor, que no suscribís, venga, y haremos cosas mucho más chulas.